Te amamos, Gaby, y sabemos que estás haciendo lo mejor por ti y por nosotros. Quiero darte las gracias por honrarme pidiéndome que compartiera la palabra hoy. La verdad, al principio, cuando Gaby me dijo que si podía compartirla, como que yo sé que él ora siempre antes de decirle a alguien que comparta la palabra, y como que cuando me llegó la hora, no, o sea, no lo puedo explicar porque se mezcló entre honra y rabia y juicio. Yo dije, ¿será que este piensa que yo no tengo nada que hacer o qué? O sea, que me pongan estas. Y después me puse a pensar, bueno, hay que hablar de amor por la casa, y ¿de qué voy a hablar? Han hablado de sentido de pertenencia, han hablado de cuál casa, porque finalmente en la medida en que amemos nuestra casa, amamos nuestra iglesia. Y yo decía, bueno, limpiar la casa, compromiso con la casa, ¿no? Y cuando Dios me dice, ¿y por qué no hablas? De amarme a mí primero. Yo dije, pero si yo te amo, ¿qué va? Después de tremendo juicio que le hice a mi pastor de que él cree que no tengo nada que hacer, le digo, pero si yo te amo, Dios, ¿cómo así? Sí, de que me amen a mí primero. Y ahí empecé yo, bueno, ¿qué es el amor? Y comencé a buscar, y hay 1000 definiciones del amor, psicólogos, enciclopedias, religiones. Yo busqué la más del mundo que encontré, era amor significa ser plenamente comprendido y profundamente aceptado por alguien. Y dije, wow, eso lo escribió Abraham Maslow. Y comencé a pensar, bueno, ¿y cómo amamos o cómo debemos amar? ¿Cómo estoy amando yo o cómo debería amar? Amo a mi esposo, debería servirlo, atenderlo, cuidarlo. Cuando yo le hablaba de esto a Lucho me decía, acuérdate de las cosquillitas, porque siempre peleamos porque me pide lo mismo, cosquillitas. Y yo, bueno, sí, eso es una forma de amarlo. Amor por mis hijos, servirlos, atenderlos, cuidar que no les falte nada, enseñarles. Amor por la casa y pienso en cuidar mi casa, en limpiarla. Incluso yo muchas veces le digo a Daniel, cuando está saltando de mueble en mueble, ama tu casa. Se dañan los muebles, ama tu casa, ama el lugar donde vives. Pero en esas Dios me lleva a Apocalipsis 2:2. Y esta es una palabra que Dios me dio hace mucho tiempo y yo la evadí porque a mí no me gusta Apocalipsis. O sea, como que uno tiene un recelito con Apocalipsis porque habla del fin del tiempo y uno dice, no, yo no quiero llegar allá, no quiero que me digan nada de eso. Y hace tiempos venía dándome esa palabra y bueno, es una carta que hace Juan a las 7 iglesias. Y voy a nombrar a la primera iglesia nomás, que es Apocalipsis 2:4, porque creo que es la más importante. Y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero algo tengo contra ti, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Hay 6 cartas más donde se exhortan a las iglesias en ese capítulo. En unas les dices, no temas, en otras le dice a la iglesia, no desfallezcas, en otras le dice, mantente firme, en otras le dice, arrepiéntete. Pero yo dije, no debe ser casualidad que la primera que era
a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, le dijera, has dejado tu primer amor. Entonces, ¿por qué creen que fuera la primera carta? ¿Qué dice el primer mandamiento de Dios? Amarás a tu Dios. Escuchad, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese está en Deuteronomio 6:5. Y el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Mateo 22:39. De estos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, hay más mandamientos, todos lo sabemos. No matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Pero en mi sentir, Dios puso el del amor en los dos primeros, porque sin esos dos, si no tenemos esos dos, no podemos cumplir con los demás. O sea, es imposible. Es imposible. O sea, yo los leía a todos y decía, sí, pues si no tengo amor, no puedo dejar de robar. Si no tengo amor, no puedo dejar de matar. Y el mandamiento de amar a Dios es el de deleitarnos en Dios. Entonces, ahí fue cuando yo le dije, pero si yo te amo, ¿y cómo lo amo? O sea, ¿en quién nos estamos deleitando el día de hoy? ¿En nuestros problemas? ¿En nuestro esposo o en nuestra esposa? ¿En nuestro juicio? ¿En las finanzas? ¿En el trabajo? ¿En nuestros hijos? Y yo decía, bueno, pero, ay, Dios mío, ¿y cómo entonces me deleito en Dios? Y comencé a pensar en el amor. Hola. Y pensé, acá hay una palabra buena y está en Oseas. Oh, sí, obvio, no sabía de Oseas, sino que dije, el que se casó con la prostituta, ese es. Porque Dios le habló a Oseas y le dijo, cásate con la prostituta. Y dije, increíble, un amor sin merecerlo. O sea, se tenía que casar con la prostituta por obediencia y enfrentar a todo el mundo que dijera, ¿te vas a casar con la prostituta? La que se ha casado con medio Israel. ¿La vas a amar y vas a tener hijos? Y sí, se casaron y tuvieron 3 hijos. Y alguien usado por Dios me dijo, pero lee todo el capítulo, lee todo el libro de Oseas, porque eso no se queda ahí. Porque yo decía, ya voy a hablar del amor sin merecerlo. Y no, tampoco era por ahí. Resulta que en el libro de Oseas lo que hace Dios es una similitud entre lo que es dar el amor sin merecerlo a una mujer prostituta que iba además a adulterar, porque no fue que se casó con la mujer prostituta y vivieron felices para siempre. La mujer tuvo 3 hijos y lo dejó y volvió a prostituirse. Y volvió Oseas por ella. Y la similitud que hablo de que hizo Dios o que quiso usar la vida de Oseas fue que el pueblo de Israel, Dios ya lo había liberado de Egipto. Y el pueblo de Israel entró en gozo, pero en tal gozo que se perdió. Y se prostituyeron. ¿Qué es prostitución? ¿Qué es adulterar? Y ahí fue cuando a mí más me quebrantó, porque el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios. Y comenzaron a adorar a otros dioses. A otros dioses. Es más, adoraban a Baal y le rendían culto a Baal cuando ellos sabían que tenían un solo Dios. O sea, el pueblo de Israel adulteró contra Dios. Y Dios insistió en hacer esa similitud de comparar cómo Oseas decidía, porque amar es una decisión,
amar a la mujer prostituta, así como Dios decidió amar el pueblo de Israel, así fuera pecador. Y yo decía, "Ay, Dios mío", porque comencé a sentirme yo como la mujer prostituta. Yo creo que yo entendí con esta palabra que yo era una mujer adúltera con Dios. Cuando yo más denigré de los hombres adúlteros, en mi caso, y a pesar de que yo decía, igualé mi pecado al de mi esposo, igualé mi pecado al de mi esposo era adúltero, pero yo entendí que yo era una codependiente, igual de pecadora que él, no. Ayer entendí que mi adulterio era con Dios y que lo cometía todos los días. ¿Y de qué forma adulteramos nosotros con Dios? Juzgamos, como yo juzgué a Gaby diciéndole, ahora cree que no tengo nada que hacer. ¿Qué más pasa? ¿En cuántos juicios caemos con las personas, con nuestra iglesia, con nuestro esposo, con nuestros hijos? Yo puedo nombrar muchos. Ay, que compró carro y mire, es que no tiene trabajo, ¿no? Ah, que Dios lo bendijo, ajá. O sea, comienza uno a navegar en un poco de pensamientos que uno se los calla porque ya uno es una persona de Dios, y mentiras. Porque aún callándomelos estoy pecando. Aún callándomelos estoy adulterando contra Dios, estoy dejando de amar a las personas, estoy juzgando. La religiosidad es una forma de adulterar contra Dios. Y la religiosidad está muy ligada con el juicio, porque comienza uno a juzgar, y este es cristiano, y este sí cree, ¿qué tal? ¡Ja! ¿Qué tal? ¿No? Y a veces caemos en eso. A veces decidimos obedecer a Dios, porque no voy a decir que yo fuera desobediente, muchas cosas he decidido obedecer a Dios, pero lo hacemos por buscar una bendición, o porque si no, entonces me voy para el infierno. Y yo pensaba muchas veces, y nos pasa mucho en el ministerio, que a veces vamos detrás de la bendición y no detrás de Dios. No buscamos intimar con Dios por Él, porque nos sacó de Egipto, porque Él también nos sacó de un Egipto. Ni por gratitud, sino por una bendición, o por no irnos al infierno, o porque tenemos que ser santos porque ya se acercan los últimos tiempos, pero no por el hecho de habernos dado la vida, y se nos olvida la gratitud. Y la verdad, yo no hago más que pensar en esto, porque yo he sido una persona que se ha esforzado, pero me he dado cuenta que no me he esforzado lo suficiente para amar a Dios. No sé cuántas veces yo me he como revolcado en mis propios pensamientos. O sea, cuántas veces me he distanciado de Dios indirectamente, con mi mirada, con mis juicios. Gracias a Dios ya no digo mentiras, pero las dije, o sea que también, ¿no? Con una mala mirada a mis hijos, con explotar. Y me doy cuenta, wow, o sea, yo todos los días, de una u otra forma, le doy la espalda a Dios. Entonces entendí por qué Dios me decía amarme a mí primero. Esta palabra era para mí. Una persona que sirve en la iglesia
y como dijo mi esposo, muchos aman, gracias por amarme tanto, sin merecerlo. Pero hubo, gracias, una palabra que después vino, que está en Corintios, que dice, 1 Corintios 13, que dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, que la única forma de poder tener amor es acercarnos a Dios de una manera genuina, arrepentirnos, pedir perdón, perdonar y llenarnos de Él día a día, porque si no, todo lo que hagamos en la calle, en la casa, en la iglesia, con nuestro amigo, con nuestros hijos, va a quedar en vano. No va a tener impacto en nadie. No vamos a sentir la gloria de Dios. Y a veces pasa, ¿cuántas personas sirven en iglesias o hacen cosas buenas por otras personas, pero como que no sienten gozo, como que no se sienten completas? A mí me ha pasado. Es más, llegó un punto, yo también tuve mi época aquí en que yo dejaba de disfrutar servir acá, como que, ay, y me llamaban con un problema y yo, y otra con otro problema, o sea, como en una zozobra, en una jartera. Y es porque a mí se me olvidó por un momento de dónde Dios me sacó y se me olvidó la gratitud. Y por ciertos momentos se me olvidó que para relacionarme con Dios y amar a Dios es una cosa bien compleja. Y yo creía que con una u otra ya la cuenta estaba saldada con Él. Ojo, Dios nos ama. Dios me ama como soy, Dios me acepta como soy, Dios me bendice porque a Él le da la gana. Y esto no tiene que ver con sentirme condenada o castigada. Esto tiene que ver en cómo vamos a obedecer a Dios con esto de amarlo a Él, únicamente a Él. Y no preocuparnos por lo que diga el esposo, lo que diga la esposa, lo que diga el hijo, lo que diga la hija, lo que diga el pastor, lo que diga el hermano o la hermana, el de la iglesia, lo que pensó de mí, lo que dijo de mí, lo que voy a decir. No, o sea, poder deleitarnos realmente en Él y no caer en idolatría. Yo soy el único Señor tu Dios. Y caemos en una apatía que a veces no nos damos cuenta, como me estaba pasando a mí. Por eso yo siento que esto era para mí y que Dios quería que me parara acá y diga, vea lo que le está pasando. Era para mí. Y entonces vamos a la iglesia, otro domingo. Pero no, y que la distancia social, vamos a orar, no, es que me da sueño. Me da un sueño orar. Alguien me dijo en estos días, me da un sueño, yo voy a orar y me quedo dormida. Y yo, ay, yo entiendo. Y después dije, no entiendo, o sea, después de leer esto no lo entiendo. Si le da sueño orar, párese, lávese la cara y siéntese a orar. Porque el tema es una decisión, amar es una decisión. Yo decido orar, yo decido buscar a Dios, yo decido aceptar a las personas, yo decido amarlas, así no me caigan bien, así no se lo merezcan, así me hagan algo. ¿A mí qué me importa? Yo decido, es una decisión mía. A alguien hace mucho tiempo le dije, y creo que se lo he dicho a muchas personas, hombre, es que madurar es hacer todo aquello que no quieres hacer. Pero levántate a las 5 a la oración. Y aquí yo voy a parar en algo. Porque esto también es una exhortación. Y me incluyo. ¿La oración es a las 5 o a las 6? A las 5. Yo no he ido a ni una.
No me he conectado a ni una. Y es una exhortación para todos, porque es que orar es una decisión. No es que a las 5 y yo decía, ay no, pero yo me acuesto muy cansada, tardísimo, llevada. No, es una decisión. Y después pensé y me acordé de los hombres. Y dije, los hombres son los sacerdotes. Y me puse a pensar en todas las iglesias por las que he pasado en mi vida, en Cali y aquí, que el ministerio de oración y un poco de mujeres junticas ahí. Y yo decía, ¿y los hombres? Y ayer pensé, ¿y los hombres? ¿Y los sacerdotes? Los que deben poner el pilar espiritual en nuestra casa, ¿dónde están orando si no se reúnen ni siquiera un miércoles a orar? Y hablo con todos, solteros, casados, lo que sea. ¿Dónde están? Yo me incluyo, ojo, yo también me estoy regañando en el sentido en que yo también tengo que estar. Pero el llamado a los hombres a mí me impresionó, o sea, llegó a mi corazón y sentía que lo tenía que decir. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres de esta casa para pararse a orar a las 5 por Zoom? Porque ya ni siquiera nos tenemos que desplazar. Ahí yo me sentía que me quería esconder de Dios, pero Él me ve aunque sea debajo de las cobijas. Pero muy duro. ¿Cómo voy a amar a Dios si no me dispongo? Y esto me hizo sentir demasiado confrontada, porque hay muchas cosas que si yo hago mi checklist, no estoy haciendo por amor a Dios. El que ama a Dios, guarda su palabra. Y yo no les quiero decir, yo se me había convertido en que yo leía la Biblia por neta necesidad. Y yo creo que tal vez por eso Dios me puso el tema del amor, porque capítulo que veía, libro que veía de la Biblia, habla sobre el amor. Y yo le decía ayer a mi esposo, oye, la Biblia es el amor, o sea, la Biblia habla del amor en todo momento, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces yo buscaba algo especial y en todas partes, o sea, me faltó leérmela toda, pues. Y entendí que Dios me quería poner en la tarea de leer. Adicional a eso, de que sí tenemos que aceptar que se vienen tiempos difíciles. Y si no guardamos la palabra de Dios en nosotros, ¿cómo vamos a sobrepasar esos tiempos? Yo tengo una palabra aquí que ha sido mi palabra escudo en todo mi proceso de restauración. Y se las quiero compartir porque yo siento que Dios siempre me la recuerda por el hecho de que cuando yo estaba en tremenda depresión, Él me sacó de ahí con esa palabra. Pero después pensé, esta palabra es para todos, para el que juzga, para el que miente, para el que es infiel, para todos. Y está en Filipenses 4. Y en 4:8, perdónenme si no es el 8, pero no veo bien. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, el Dios de paz estará con vosotros. Es decir, cuando yo estaba en la época de la depresión, Dios me mandó esta palabra y es más, yo no la podía ni leer, sino que me tocaba ponerme la Biblia audible para poderla escuchar y escucharla, y definitivamente esto tiene que ver también con los que tenemos batallas con los pensamientos, de que tenemos que pensar todo lo justo, todo lo honesto, todo lo digno en todo momento. Y es empezar a pensar que si nos estamos yendo como por un ladito, pues volver a hacer conciencia, no andar en automático, sino andar en mecánico.
¿Qué significa andar en mecánico? Andar siendo conscientes de lo que hacemos y de lo que pensamos para no caer en eso, porque cuando caemos en eso es como si nos revolcáramos ahí un buen rato. Y quiero decirles que como esta palabra ya me la venía diciendo el Señor, a mí me pasó algo con uno de mis compañeros del liderazgo el viernes en la reunión, en que no puedo ir, mi hijita tiene fiebre. Y yo decía, pero ya la mamá me llamó y que compártamelo por Zoom. Y yo, no se lo compartimos por Zoom, por cómodo, por falta de o sea, que yo estaba armando ahí una dictadura. Y después Dios me cogió más de la oreja porque ya venía como, me cogió de la nariz. Y me dijo, venga mamita, que usted tiene que pedir perdón. Y va a pedir perdón delante de todos sus amiguitos, porque lo que usted está haciendo es juzgar, es hablar de él, está dejando de ser compasiva, está dejando de tener misericordia. Y me tocó, y me tocó pedir perdón. Pero gracias le doy a Dios de que me exhortó en ese momento. Tal vez porque por esta palabra que Él me estaba dando, me estaba haciendo más consciente. Porque de pronto, si no me la hubiera dado, ese viernes yo me hubiera ido a la cama tranquila, airada, y pidiéndole a todo el mundo no le compartan el Zoom a este sujeto. Sentada y sembrada en la odiosidad y en mi juicio. Pero gracias a Dios por esta palabra, me puso en mecánico y a ser consciente de que estaba teniendo una falta y afinó mis oídos para escucharlo. Entonces, ¿cómo nos enamoramos de Dios? ¿Cómo amamos a Dios? Conociéndolo. ¿Y cómo lo conocemos? Conociendo su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos, en Juan 14, 15. Y luego repite en Juan 14, 21, 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿cómo nos vamos enamorando de él? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo es un pasito? Guardando su palabra, meditando en su palabra. En Salmo 119, 11 decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y a veces somos muy románticos en eso. Pero yo siento que en la palabra de Dios hay muchos puntos que nos ayudan y nos exhortan día a día. Y aquí yo también quiero decir, a veces salimos de la iglesia en un gozo divino, pero cuando llegamos al restaurante y no nos traen la comida que es, mandamos al mesero a la porra. O sea, se nos va el gozo. O sea, como si llegáramos y entráramos y nos pusiéramos un chaleco de gozo, aquí alabamos, aleluya. Y ya nos vamos, entonces nos quitamos el chaleco del gozo y vamos a madrear al del restaurante, a pelear con la esposa, con el esposo, a pegarle el grito al niñito porque no se portó bien en la iglesia. O sea, se nos va el gozo al salir la puerta. Entonces, ¿qué tan auténticos estamos siendo con lo que Dios nos quiere dar? Otro punto para enamorarnos más de Dios es andar en la luz. Y eso sí que lo hablamos aquí en el ministerio, y qué difícil es andar en la luz. Y yo creo que por eso el viernes Dios me puso a pedirle perdón a mi hermano en público, porque él necesitaba que yo estuviera en la luz y necesitaba que yo hoy estuviera en la luz con ustedes, diciéndoles, todo eso que dijo mi esposo muy lindo se ha pasado, es verdad, pero yo también peco, me equivoco en juicio, me desencanto, vuelvo y me encanto, me enamoro, vuelvo y me desenamoro. Yo también tengo las mismas batallas. En 1 de Pedro 2, 9, 11 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable.
Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Yo quiero decirte, y yo también lo hablé una vez con alguien en un grupo de apoyo que me decía, yo creo que conmigo no hay caso. Y yo le decía, si Dios te tiene aquí, si Dios te tiene aquí sentado, es porque te escogió. A Él no le importa si tú lo amas o no. Amar a Dios es un acto de reverencia de nosotros, de gratitud, de que por el solo hecho de existir lo debemos amar. Pero Dios te escogió y tú te puedes ir de esta iglesia a ir a pecar y, mejor dicho, coger el mundo, lo que quieras, pero ya te escogió y te va a traer de las orejas, si es posible. Hasta que te falten 2 segundos para morirte, tú vas a decidir aceptarlo a Él. Él ya te escogió porque estás parado aquí. Y yo decía, Dios mío, y me puse a pensar, ¿hace cuánto me escogió Dios? Yo no me lo alcanzo a imaginar, porque yo contaba antes que yo dormía con un librito de salmitos, mi familia era católica, debajo de la almohada. Yo sentía que desde ahí Dios me hablaba. Yo como con esa necesidad de buscarlo desde muy pequeña, pero después muy peladita tuve un jefe cristiano y me invitaba a la iglesia y me llamaba los domingos y yo le decía, no le va a permitir a este jefe que me llame los domingos porque los domingos no trabajo. Y era para ir a la iglesia y me invitaba y me quemaba el teléfono y me burlé del hombre, todo lo que ustedes quieran, pero Dios me escogió. Y aparte de que Dios me escogió, Dios quería que lo recibiera a Él y lo aceptara a Él y aceptara a Jesús como mi Salvador. Y lo negué muchas veces como Pedro. Ay, ¿eres cristiana? Sí, pero yo no soy de esas que aleluya, no. Entonces yo iba el domingo, aleluya. Pero llegaba, ¿eres cristiana? No, pero yo no soy de esas pandereteras que ustedes dicen, no, yo soy una cristiana moderna. Lo negué. Y aún así Dios me perdona. Lo negué muchas veces, lo manipulé, porque además fui una cristiana religiosa y decía, Dios me va a cambiar a mi esposo. Y ayuné una vez como 21 días. Pero es que esa no era la condición. Porque es que Dios, las bendiciones de Dios y los testimonios que Dios nos da, no es un sistema de trueques de yo te doy y tú me das. Ay, Señor, yo ayuno y entonces tú cambias a mi marido. Ay, yo ayuno y me das un trabajo. Yo ayuno y me sanas. O como cuando una vez Gaby decía, Dios no apaga incendios. Entonces ahora sí, Señor, yo voy a empezar a orar todos los días, pero tú me bendices. No, eso no es así. Tu oración es una decisión. Ayunar es una decisión. Amar a tu prójimo es una decisión de obediencia y reverencia a Dios. Vuelvo y repito. No es un cambalache. ¿Saben qué es cambalache? En Colombia decimos cambalache como al trueque, como que intercambio de favores. Entonces, ¿usted puede diezmar aquí $10,000 y por eso va a recibir bendición? No, la bendición no viene por ahí. Es algo mucho más complejo. Dios te bendice porque quiere. Dios te ama porque quiere, porque te escogió. Y el amor debe ser recíproco. El perdón es otra forma de amar a Dios. En Salmos 26:2 dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y yo creo que Dios estaba haciendo eso conmigo estos días, como examinándome tanto que, mejor dicho, de verdad que la primera revolcada fui yo. Y tuve que pedirle perdón a Dios. Pero ojo que el perdón también es pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a nuestro hermano, perdonar.
Y muchas veces nos quedamos con cosas trancadas en el corazón de otras personas y no nos atrevemos a perdonarlas, ni siquiera en lo más íntimo. Porque recordemos que el perdón no es, ¡ay, yo te perdono! No, es íntimo, es entre Dios y yo. Y no lo hacemos. Entonces, como no lo hacemos pronto, se nos va llenando el corazón de amargura, empieza el juicio a traficar también con nosotros y nos vamos alejando de Dios. Así de sencillo. Orando. En Salmos 7, 3, 24, 26 dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. A quien tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. A mí me pareció súper linda esta palabra y quiero decirles que entre más, lo que yo sentía, es que entre más oremos, más comenzamos a sentir el amor de Dios y más podemos enamorarnos de Dios y más podemos amar a los demás, que es tan difícil. O sea, amar a los demás es muy difícil. A mí no me digan pues que es fácil, porque para mí no es fácil amar a los demás. Y orar es difícil. Nadie se despierta, ay, qué linda mañana, 5 de la mañana, no ha amanecido, este frito tan rico, mi cobijita caliente, qué ganas de orar tengo. No, eso no pasa. Eso no pasa. Tenemos que pararnos. Pero es porque Dios quiere que nos incomodemos un poquito por Él. Que lo hagamos por Él. ¿Cómo podemos robarle una sonrisa a Dios de parte de nosotros en su cara? Si hemos sido tan adúlteros con Él. Nos hemos olvidado cualquier cantidad de veces de Él. Entonces, después te pones a pensar, ¿y cómo es el amor entonces? Ok, tengo que orar. Ok, tengo que conocer a Jesús, aceptarlo. Y ore y ore y ore. ¿Qué creen ustedes? No. Tengo que establecer mediante la oración una relación con Dios. Porque si no, ore y ore, guarde la palabra, ore, ayuno, ore. Religiosidad. Tengo que establecer una relación con Dios. Ahora que miro a Frank, me acuerdo, o sea, Dios ya me había llamado para leer esto, porque me acuerdo una vez que Frank estaba ministrando acá y me miró y me dijo, Dios quiere que te enamores de Él. Eso fue hace un año larguito. Perdón, pero de verdad que yo siento que Dios me estaba llamando para decirme, ok, usted está juiciosa, me estás pidiendo sabiduría, porque algo que yo le pido mucho a Dios todos los días es sabiduría, pero no te olvides de mí. Eso es lo que me está diciendo Dios a mi corazón. Y debemos establecer una relación con Él, porque si no es imposible enamorarnos de Él. ¿O cómo nos enamoramos nosotros de alguien? De lejos. No. Conociéndolo, relacionándonos con esa persona, tal vez todos los días. Así es que Dios pretende que nos relacionemos con Él. Y entonces, ¿cómo es el amor? Entonces yo les voy a compartir una palabra que yo a veces me río irónicamente porque estaba en la tarjeta de mi matrimonio y porque no la entendía, pero es una palabra en que Pablo le escribe a las iglesias, pero yo lo tomé para mi matrimonio. Y decía en 1 Corintios 13, 4, 8, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. ¿Cómo es? ¿El amor es sufrido? ¿Ustedes creen que el amor es sufrido? Sí, cierto.
cuando un hijo de nosotros nos contesta mal, ¿cómo sentimos el corazón? Duro. Pero aún así lo amamos, así es Dios. Si uno que le provoca darle su cocacho al muchachito, igual uno lo ama, imagínense Dios. El amor es benigno, es decir, que busca lo bueno. El amor no tiene envidia. ¿Alguna vez ustedes han sufrido envidia? Alce la mano el que ha sufrido envidia. Yo he tenido envidia. Y a veces digo, ay, envidia de la buena, pero no, la envidia es envidia, de la buena o de la mala sigue siendo envidia. ¿Cierto? Ok, no tiene envidia. Es decir, gozarnos en el bien de los demás. Gozarnos en que hay una familia completa y feliz. Gozarnos en que hay una persona que está trabajando y está recibiendo bendiciones en abundancia. Pero uno dice, ay, Dios, ¿por qué le da esto y a mí nada? Señor, ¿pero qué pasa conmigo? Le diste a fulanito y a mí no. Arreglaste esta familia, pero la mía no. ¿Qué más? Esto le pasa a fulano, pero a mí no. El amor no es jactancioso. Y yo creo que yo me jacté también, yo caí en esa también. No quiero desprestigiar lo que hizo Dios en mi matrimonio porque fue grande y es una muestra de su gran amor, que fue la restauración de mi matrimonio. Pero yo estaba pegada a eso para decir que Dios me amaba. Estaba pegada de mi matrimonio y del milagro de la vida de Daniel porque prácticamente lo vimos muerto. Y yo estaba pegada, jactándome. Él me bendijo. Y sí, está lindo. Y si puedo contar el testimonio 1000 veces, lo puedo contar. Pero yo no me tengo que jactar solo con eso. El solo hecho de respirar es sentir que Dios me ama y que yo lo puedo amar y darle gratitud porque se nos olvida. Y no se envanece. Y a cada cuánto se nos olvida el amor. A cada cuánto se nos envanece el amor. Y se nos va y vuelve, va y vuelve. No hace nada indebido. ¿Quién ha hecho algo indebido? No hace nada indebido. No busca lo suyo, o sea, no manipula. ¿Alguien ha manipulado alguna vez? No manipula. Si tú amas, no manipulas. No usas la culpa con otros para lograr tus objetivos. No se irrita. Yo también me irrito a menudo. Y no guarda rencor. Ahí yo ya quería esconderme. Porque yo he guardado rencor. Yo me jactaba, oigan bien, me jactaba de que en mi restauración muy romántica y muy linda, yo había perdonado a mi papá, lo cual es cierto. Yo puedo decir con mucho gozo que cuando mi papá murió, yo sentí paz y lo amaba, o sea, lo pude llorar. Pero ¿y el resto del mundo? ¿Acaso yo solamente tenía que perdonar a mi papá? Si todavía pasan discusiones con mi esposo y salen deudas del pasado, es decir, que todavía había rencor por ahí, muchas veces han salido y digo, ok, tengo que volver a perdonar, tengo que volver a perdonar. No se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Cuál es el llamado? Es difícil amar a Dios, pero el llamado es hacer un pacto de fidelidad a Dios y de lealtad. Y yo sentía que Dios es solo uno, porque cuando yo ayer llamé a Jeff a preguntarle, bueno, ¿y la alabanza como de qué? Yo ahí como por saber cómo era la cosa. Y muchas adoraciones de hoy hablaban del amor. Y yo decía, Dios es uno. Porque Él no sabía lo que yo iba a hablar hoy. Y ya ellos se habían preparado. Yo siento que cuando hacemos ese pacto con Dios, nuestro corazón va a empezar a sentir que el cielo se volca a nuestro favor. No necesitamos que Dios nos grite, te bendigo. Sí, eso que querías ya, listo, check.
te subieron el sol. No. Nuestro propio corazón va a sentir ese fuego. Muchas veces no pasan las bendiciones que esperamos, pero hay muchas cosas que pasan en nuestra vida y que Dios nos da, pero nosotros nos ponemos como niños caprichosos a esperar lo que queremos, como si estuviéramos esperando un regalo, como un niño que espera un Play y le dan un Wii, no sé, como que si quieres un carro de una marca y le dan otra, pero le dieron carro. Como que nos volvemos exigentes con Dios y yo comencé a sentir y a recordar que muchas oraciones mías eran: Señor, recuerda que tal cosa, Señor, dame descanso, Señor, y la parte del amor como que ya se me ha ido en 2 segundos. ¿Cuál es la manera de encender ese fuego? Empezar a comprometernos con Dios, que hagamos un checklist de las cosas que necesitamos hacer para enamorarnos de Dios y por lo menos ser intencionales, porque si nos vamos en automático, la carne nos llama a hacer lo que no debemos, a pensar lo que no debemos pensar, a actuar como no debemos actuar. Pero si tenemos ese checklist anotado, podemos decir: me levanté y oré, perdoné, pedí perdón, guardé la palabra. Es más, hay palabras que Dios nos pide que memoricemos. Yo creo que esta palabra me la dio Dios, la de Filipenses 4, en el 2014. Increíble, y todavía no me la sé, se las tengo que leer. O sea, me la sé como gagueado, pero no, la tengo que leer. Y yo creo que Dios quiere que me la aprenda para que mis pensamientos se hundan en eso y no en lo que mi carne quiere. ¿A quién estamos alimentando más? ¿A quién queremos alimentar más? ¿A la carne o al espíritu? Porque nos pasan épocas en que solo alimentamos a la carne y nos equivocamos y nos tropezamos y nos volvemos a equivocar. ¿A quién vamos a alimentar más? Yo hoy me sentí completamente adúltera con Dios, arrepentida, porque no he hecho lo que tengo que hacer. O sea, porque he sido desobediente en no hacer lo que tengo que hacer. Y yo creo que Dios quería que yo diera esta palabra de exhortación, porque es una exhortación. Porque si tú no amas a Dios, no tienes nada. Es así de radical. O eres obediente o no lo tienes en tu corazón. Así lo dice Dios. Él te ama. Ojo, el amor de Dios sí no es condicional. Es incondicional. Pero o lo amas y obedeces, o no hay nada. No hay nada. O sea que sí tenemos que hacer ese checklist para ver cómo vamos a empezar a obedecerlo y amarlo genuinamente. Yo les pido que se pongan de pie. Señor, yo te doy gracias, Dios, por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias porque tú nos escogiste y estamos aquí porque tú quisiste. Hoy disponemos nuestros corazones, Señor, para obedecerte. Hoy reconocemos, repitan conmigo, reconozco, Señor, que te necesito, que tú enviaste a Jesús por mí, enviaste a Jesús a morir en la cruz por amor a mí.
Hoy reconozco Hoy reconozco que tú eres mi único que tú eres Señor mi único y Señor Salvador. y Salvador. Hoy decido Hoy decido en obediencia en obediencia hacer un pacto de fidelidad a ti, Señor. De enamorarme de ti, De enamorarme de ti, de establecer esa relación, Señor, establecer esa relación genuina, genuina que debe tener un padre y un que hijo. deben tener un padre y un hijo. Yo te doy gracias, Señor, Te doy gracias, Señor, porque has puesto en mi corazón el querer como el hacer, por mi querer como el hacer. y que por fin he entendido Que me he entendido que mi amor a ti que mi amor a ti también debe ser incondicional, debe ser incondicional, debe ser apasionado, debe ser apasionado, debe ser genuino. debe ser genuino. Hoy me comprometo a honrarte Me comprometo a honrarte, y a cuidar mi a corazón cuidar mi corazón, y a cuidar mis cuidar mis pensamientos pensamientos y ponerlos a tus pies.